Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y muchas gracias por unirse a esta transmisión en vivo, esta primera transmisión de este curso que tengo pensado dar a lo largo de 6 martes, siempre a esta misma hora, y es para el público en general. Y no tienen que ser profesionales, si son profesionales tienen que acercarse a la fundación o buscar una información más completa, ¿no? Yo soy la licenciada Dorrit Bush, miembro asociado de la Fundación Luis Quiosa, que se dedica al estudio psicosomático del enfermo orgánico. Les cuento que junto a algunos colegas damos estos cursos desde hace muchos años, con la idea de que queremos divulgar más las ideas del doctor Luis Quiosa en cuanto al tratamiento psicoanalítico de la enfermedad somática. Obviamente van a ser, bueno, antes quiero avisar de que es muy importante de que si alguna persona se llega a agregar a lo largo de las clases, que siempre en realidad se vea todo el curso, desde la primera transmisión hasta la última, porque si no a veces da lugar a malos entendidos, porque como es una teoría muy novedosa y bastante original, ¿no? Entonces, bueno, también quiero aclarar que voy a dar unas ideas muy básicas, ¿no? Muy básicas, porque el doctor Quiosa, acá les muestro, ha escrito una obra muy vasta de más de 22 volúmenes como estos, así, acá lo ven a él en la foto, la pongo un poco chueca porque no sé por qué me sale así tan chueca, ¿no? Y bueno, imagínense que en 6 reuniones, que tampoco van a ser muy largas, van a ser relativamente breves, voy a transmitir las ideas básicas. Bueno, y cualquier cosa, después ustedes me pueden mandar comentarios o me pueden hacer preguntas y yo tal vez en la próxima transmisión las pueda retomar o puedo. Les cuento que para mí es una primera experiencia porque yo hace muchos años voy dando estos cursos afuera de la institución, como les dije hace un rato. Yo he dado los cursos en el Hospital de San Isidro, en el Hospital de San Fernando, en el Sanatorio San Lucas, en el Círculo Médico de Vicente López, y últimamente los he dado siempre en el Círculo Médico de San Isidro. Pero bueno, ustedes saben muy bien que hoy por hoy estamos en una época muy difícil y está impedido reunirse. Entonces este curso que iba a empezar el 31 de marzo se suspendió, como se suspendieron todos los cursos y todo lo que es reuniones en público, ¿verdad? Entonces, bueno, decidí hacerlo por esta vía y como ya les digo, es una primera experiencia que yo voy a tratar de hacer lo mejor posible y seguramente lo iré mejorando con el tiempo, ¿no? Para empezar, quiero decirles que la teoría del doctor Luis Quiosa en cuanto a la interpretación psicoanalítica de la enfermedad somática, como ya dice este título, se basa en el psicoanálisis, ¿sí? ¿Y qué pasa con el psicoanálisis? El psicoanálisis sostiene que nuestra vida anímica es fundamentalmente inconsciente. Eso fue una verdadera revolución en su época, fue una gran revolución, después vinieron otras, pero hasta hoy en día todavía cuesta bastante darse cuenta de que nuestra vida anímica es en realidad como un iceberg. En la punta del iceberg está la conciencia, y bueno, y todo lo que va para abajo es el resto de nuestra vida anímica.
Yo les voy a dar un pequeño ejercicio para hacer y se van a dar cuenta enseguida de que en realidad es así. Ustedes piensen, por ejemplo, que tienen que acordarse del cumpleaños de la abuela y ustedes van a tener que pensar un rato, ¿sí? Es como ir a un archivo que tenemos y hay que decir, a ver, bueno, sí, era, qué sé yo, el 25 de julio, creo que era el cumpleaños de mi abuela, ¿sí? O sea, no lo tenemos en la conciencia. En la conciencia tenemos muy poquitito. Apenas yo ahora lo que veo acá delante mío y ustedes lo que ven delante de ustedes. ¿Y qué pasa? Hay algunas cosas que tenemos cerca, como el cumpleaños de la abuela. Algunas cosas las tenemos en el archivo más guardadas, un poco más lejos, ¿no? Como si ya tengo que acordarme para seguir con el tema de los cumpleaños, el de mi bisabuelo, tengo que ir a fijarme en los libros, porque ya, no sé, tenemos cosas que tenemos más cerca de la conciencia y tenemos otras muchas cada vez más lejos. Y por ejemplo y hay muchas otras cosas que Freud ha dicho que están bajo la represión primordial, que no las podemos hacer conscientes nunca, que están absolutamente reprimidos, guardados en el sótano de nuestro alma, que es, por ejemplo, cómo funciona el riñón, ¿no? Nosotros no tenemos conciencia de cómo funciona el riñón funciona ahí solito. Ustedes imagínense lo que fue cuando Freud se dio cuenta de que tenemos después les voy a aclarar por qué hago toda esta introducción, van a tener que tener un poco de paciencia también conmigo, ¿eh? Porque lo que fue cuando él se dio cuenta de que tenemos una conciencia de la que no sabemos nada. Porque cuando él venían las histéricas y justamente él ya hacía en realidad psicosomática, porque venían las histéricas y tenían un brazo paralizado y no sabían lo que les pasaba, y él las hipnotizaba, y en la hipnosis la mujer se acordaba de lo que le había pasado, y como él escribe, descargaba ahí todo el afecto que había quedado retenido en su momento. Esto es muy importante porque en otras reuniones lo vamos a volver a retomar, porque el tema de los afectos es muy central en la teoría del doctor Quiosa. O sea, cuando ella había descargado todo su bronca o toda su tristeza o todo lo que le había pasado, ella salía de la hipnosis, el síntoma se le había ido y no se acordaba de nada, no se acordaba de nada de lo que había pasado. Ahora, ustedes imagínense lo que fue cuando él se dio cuenta de que tenemos una conciencia adentro nuestro de la que no sabemos. Eso, como dicen, fue una gran herida a nuestro narcisismo, que siempre pensábamos que, bueno, que manejamos todo desde nuestra conciencia, pero lamentablemente no es así. ¿Y por qué hago yo todo? Bueno, esto se ve mucho también en los actos fallidos, ¿no? Pero los actos fallidos son una hermosura para explicar esto, porque son tan exactos. Yo siempre cuento en los cursos que si yo le tengo envidia a una amiga que tiene un hermoso vestido nuevo, blanquito, y en la mesa le tiro sin querer el vaso de vino tinto encima y se lo arruino, y yo lo hago sin querer queriendo en realidad, ¿no? Entonces esto es lo que llamamos un acto fallido, que conscientemente no quise, pero desde mi inconsciente me brotó y me salió así. Bueno, ¿por qué hago yo toda esta introducción? Porque justamente después, cuando vamos a ir a parar al tema de las enfermedades del cuerpo, las enfermedades son así llamadas somáticas, tiene mucho que ver con
sentimientos que tenemos precisamente inconscientes y de los cuales en ese momento nada sabemos. Pero esto es tema para más adelante. Entonces, ¿qué es una enfermedad? ¿Qué es la psicosomática? ¿Qué es una enfermedad psicosomática? Habitualmente se dice que una enfermedad psicosomática es una que fue generada por un conflicto psíquico, ¿no? Que tiene un origen psíquico. Y acorde a ese planteo, obviamente algunas enfermedades van a ser psicosomáticas y otras no van a ser, y nosotros obviamente estaríamos totalmente de acuerdo con eso. Y bueno, y hay enfermedades que son clásicamente psicosomáticas, como por ejemplo el asma, como por ejemplo la urticaria, como por ejemplo las enfermedades de la tiroides, las alergias, el colon irritable. Fíjense que son todas enfermedades, por empezar, crónicas. Y después son enfermedades donde la medicina científico-natural que nosotros manejamos tiene paliativos, pero en general difíciles de curar. Difíciles de curar. Entonces dicen, no, bueno, esta es una enfermedad psicosomática, mejor te vas al psicólogo y vas a ver un poco lo que te pasa. ¿Cómo es esto entonces? Pero entonces van y vienen, porque entonces algunas son y otras no son, y la medicina que nosotros manejamos hoy en día es muy, muy eficaz para todo lo que es agudo, ¿no? Cuando hay un infarto de miocardio que uno se interna, cuando hay una apendicitis aguda y uno se interna y se opera, cuando uno se fractura la pierna, todo lo que es agudo de la medicina que nosotros hoy manejamos es muy eficaz. Pero como ya dije, todo lo que es crónico ya le da mucho más trabajo a los médicos y después el paciente empieza a deambular y va por acá y va por allá y termina después con el homeópata o con las terapias alternativas y demás. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de causa, también siempre hablamos de dos cosas separadas, ¿no? Entonces, si tiene una causa psíquica, ¿la causa dónde está? Porque si yo pincho una goma cuando voy en el auto, fue a causa del clavo que estaba en la calle. Entonces tengo la causa por un lado y tengo la goma que se me pinchó por el otro. Y digo, esto causó esto. Esta causa tuvo este efecto. Ahora, cuando nosotros decimos esta enfermedad tiene una causa psíquica, se complica un poco, porque en general, ¿dónde ponemos la causa psíquica? A veces se la pone en el sistema nervioso, pero nosotros no estamos tan de acuerdo de que el psiquismo esté solamente en el sistema nervioso o en el cerebro, porque nosotros sentimos y vivimos y pensamos con todo el organismo, no solo con el cerebro. El corazón tiene muchísimo que ver, y el hígado, y el riñón, etcétera, ¿no? Entonces, se genera este problema de cómo se junta lo psíquico con lo somático. Cuando nosotros decimos psicosomático, pero ¿cómo es el asunto? Cuando nosotros vemos dos personas que se besan, que hoy en día, lamentablemente, con toda la distancia que estamos poniendo entre la gente es más difícil, pero imagínense en la película, imaginársela en una película, dos personas que se besan. ¿Lo hacen con el cuerpo o con el alma? Piensen. Van a decir, no, hacen con todo el organismo. O cuando comemos un caramelo, lo comemos
¿Lo hacemos con el cuerpo o con el alma? Eso es interesante lo del caramelo, porque primero lo tenemos en la boca y sentimos el gusto y tenemos lo anímico y lo físico todo junto, y después lo vamos tragando y va desapareciendo de nuestra conciencia, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. O sea que nadie ha en realidad visto nunca una persona que sea solo cuerpo, excepto que esté muerta, ¿no? Ni tampoco nadie ha visto nunca una persona que sea solo alma, ¿no? Sino que cuando nosotros, esto es todo muy raro porque yo a ustedes no los veo, no estoy acostumbrada a dar clases sin ver a mis alumnos y sin interactuar con ellos, pero bueno, me los imagino, ¿no? Y pienso, están allí cuerpo y alma, todos juntos, nadie duda cuando saluda a un amigo de que está todo él ahí, cuerpo y alma. El tema se complica mucho cuando nos ponemos a teorizar. Entonces, cuando comienzan las teorías, entonces empieza, bueno, que esto es físico, bueno, que esto es psíquico, bueno, no sé cómo, y no sé cómo se junta, y, y bueno, y hay grupos que piensan que todo tiene que ver con lo psíquico y hay otros grupos que piensan que todo tiene que ver con lo anímico y así sucesivamente se arman estos problemas que son difíciles de resolver. Además, venimos de una larga tradición en la cual pensamos que la materia es la realidad fundamental y que lo psíquico es como un humito que aparece en algún momento del desarrollo de la vida. Ustedes piensen que no hace tanto tiempo atrás se pensaba que las mujeres no tenían alma, porque lo psíquico y el alma está relacionado, ¿no? Anímico, psíquico. Después, bueno, se dieron cuenta que las mujeres tienen alma, bueno, después pensaron que los chicos no tienen alma. Y pensaban que hasta que no empezaran a hablar, el chico no sentía nada. A un bebé chiquito se le podía hacer de todo y no registraba, porque el bebé chiquito, pobrecito, no puede hablar. Entonces no puede manifestar, solo llora o grita, ¿no? Después se dieron cuenta con Freud de que los chicos tienen una vida anímica muy rica y que perciben todo y que aunque no lo tengan, no lo puedan expresar, no lo puedan decir, eso, tienen una muy rica vida anímica y bueno, después todo eso desembocó en que terminó hablando del complejo de Edipo, etcétera. Que bueno, que ya va para otro lado y que con eso no me voy a meter ahora, ¿no? Después vino Melanie Klein y dijo, los bebitos recién nacidos tienen una vida anímica sumamente intensa. Así. Lo que pasa es que ella tuvo era genial en su capacidad de observar a los bebés y a sacar todas estas deducciones. Y nosotros hoy en día, nosotros en la Fundación Luis Quiosa hacemos algo que se llama estudio patobiográfico. Hemos hecho estudios patobiográficos de bebés chiquitos y hemos logrado poder ayudar en momentos que era muy difícil pensar de que se iba a poder cambiar un síntoma, pero ahí se trabaja obviamente mucho con los padres, ese es otro tema. Siempre se me mete algún otro tema en el asunto, ¿no? Después vino Raskowski y dijo, y habló del psiquismo prenatal. Miren, es interesantísimo todo esto. Y se dio cuenta que antes de nacer,
el feto, también tiene una vida psíquica, porque ¿qué es en realidad la vida psíquica? La vida psíquica es tener intención, percibir, sentir, ¿no? Son todas cuestiones que son mucho más difíciles de definir que la materia. Se vio que ahora con el doctor Quiosa ya había empezado a hablar en 1963 de estas cosas, del psiquismo fetal, pero ahora, y en esa época era algo bastante estrambótico, pero ahora, con las ecografías y con todos los estudios que se hacen de la vida prenatal, esto ya no genera tanta duda, ¿no? Entonces uno dice, bueno, y ahora ya no se sabe bien dónde termina la vida psíquica y dónde empieza la materia que es tipo la piedra que está allí, que yo digo, bueno, la piedra es una cosa. Porque fíjense que la materia es fácil de definir. Nosotros, la materia es algo que percibimos con los 5 sentidos. Yo tengo un vaso acá y lo toco, lo miro, lo peso, en fin, lo huelo, los 5 sentidos. Podemos registrar la materia con los 5 sentidos. Pero lo anímico es más difícil de definir. Yo incluso lo busqué una vez en el diccionario, ¿no? La Real Academia define a lo psíquico como lo que es referente al alma. Fíjense que es una definición que no te dice nada. O sea que es difícil de definir, ¿no? En general, nosotros lo que pensamos es que el psiquismo es lo que tiene que ver con el sentido, con la importancia, con la intención, con la motivación. Ustedes ven que son todas cosas que no se pueden ni medir, ni pesar, ni... ¿qué más? No se pueden, ¿no? Porque yo no puedo medir la cantidad de amor que le tengo a un hijo, por ejemplo. Pero puedo decir que tengo mucho amor por un hijo. Ni tampoco no lo puedo tocar. Y sin embargo, nosotros lo que queremos destacar, y lo que destaca el doctor Quiosa tanto, es que es tan importante tener en cuenta lo anímico como tener en cuenta lo físico. Vuelvo otra vez a decir, venimos de una larga tradición en la cual lo físico, la materia es la realidad primaria. Nosotros pensamos que si algo lo podemos tocar, si algo lo podemos ver, si algo lo podemos... Entonces eso es real. Ahora, si no, y bueno, si no, no sé qué, podrá ser una fantasía, será... Esto se ve mucho en el tema de las enfermedades, porque viene la persona y te va a decir, no, pero esto es orgánico. Esto es orgánico. ¿Y qué quiere decir con eso? Que es real. Mientras que, bueno, lo otro, y sin embargo, miren, les cuento el ejemplo que siempre doy en mis clases, porque me gusta mucho ese ejemplo, me parece que es muy, muy claro. A una persona la pueden matar si le clavan materialmente un cuchillo en el corazón, ¿verdad? Pero a una persona, y entonces uno dice, la causa de la muerte de esta persona es el cuchillo que le clavaron, materialmente hablando. Pero ¿saben una cosa? Una persona se le puede partir el corazón si le tocan el timbre y le traen una noticia que le rompe el corazón y tiene un infarto y se muere. Es como si le hubieran clavado un cuchillo en el corazón, pero es un significado. Escuchen esto, la importancia que tienen los significados. Yo creo que en el mundo que estamos viviendo nos estamos olvidando un poco de la importancia tan grande que tienen los significados.
Yo me puedo morir por lo que me significa algo. Me parece que me van a seguir con esto, porque esto es bastante claro. Yo conozco la historia de una persona que trabajaba en un banco y era muy honesto, y era tesorero y manejaba el dinero, todo. Y su gran orgullo, ¿yo? El orgullo, todas estas cosas son cuestiones anímicas que no se pueden evaluar como evaluamos la materia, pero que son tan importantes. Bueno, su gran orgullo era que él siempre había sido honesto y recto y había trabajado bien en el banco como corresponde. ¿Qué pasa? El hijo entra a trabajar en el banco y al poco tiempo descubren de que estuvo robando. Y a este hombre, ¿qué le pasa? Tiene un infarto y se muere. No me acuerdo si se moría, si se murió o no. Dicho sea de paso, si yo puedo, una de las clases que quiero, transmisiones que quiero dar más adelante sobre la cardiopatía isquémica, y este siempre es un ejemplo que cuento cuando hablo de la cardiopatía isquémica, porque además una de las cosas que dice el doctor Chiosa y que sostiene es que cada una de nuestras enfermedades tiene que ver con un drama inconsciente que es específico de esa enfermedad y no de otra. O sea que el que tiene un infarto tiene una vivencia que está reprimiendo que no es la misma de la persona que le da un cólico renal, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya yo veo que queda muy poco tiempo, entonces ahora quiero terminar esta transmisión dándoles otros ejemplos que después en las segundas, terceras transmisiones obviamente vamos a seguir desarrollando, completando. Tienen que tener paciencia. Fíjense qué interesante que es que cuando una persona se pone colorada, a nadie se le ocurre decir que tiene una vasodilatación periférica en las mejillas. Y sin embargo es un síntoma. Cuando alguien se pone colorado es una modificación en el cuerpo que uno perfectamente podría decir tiene como un síntoma, pero ¿saben por qué no lo decimos? Porque conocemos lo que significa, porque conocemos lo que el sujeto está expresando con esa vasodilatación periférica en las mejillas. ¿Qué está expresando? Está expresando vergüenza. Estamos simplificando, ¿no? Siempre en este curso voy a simplificar, porque después puede haber, qué sé yo, alguien que se pone rojo de bronca, bueno, pero básicamente, entonces fíjense que es interesante, porque conocemos el significado de decir, uy, mira, fulanita, le dijeron un piropo y se puso colorada, le dio vergüenza. Y si yo le dijera lo otro, me dirían, esta está loca, ¿qué estás diciendo? Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando alguien llora. Cuando alguien llora, en realidad, estrictamente hablando, es una modificación somática. Y sin embargo, no decimos, ah, mira, fulanito tiene una secreción de una solución de X composición que le brota de los ojos. Que dicho sea de paso, bueno, ahora le digo, no decimos eso. ¿Por qué? Porque sabemos lo que significa, porque sabemos lo que ese sujeto está expresando en ese momento con esa modificación somática. Bueno, nosotros ¿qué pensamos? Con la enfermedad somática pasa lo mismo, nada más que hemos perdido la noción de lo que significa. Y cuando uno cuando investiga lo puede volver a desenterrar del inconsciente los significados. Hemos nosotros estudiado 23 o 26, nunca me acuerdo, enfermedades
en cuanto a su expresión específica, y porque, como ya les dije hace un ratito, cada enfermedad somática dentro de esta teoría expresa una dramática que es específica de esa enfermedad y no de otra. Entonces es muy interesante, estuvimos investigando diferentes enfermedades en cuanto a su significado inconsciente. Es como si el sujeto hiciera un gesto que él no sabe que está haciendo ese gesto, y si uno le puede hacer consciente, más consciente lo que está queriendo expresar, ya no necesita tener ese gesto. Pero bueno, yo me estoy adelantando un poco, porque empezamos a decir que es una enfermedad psicosomática. Habitualmente se dice que es una enfermedad que tiene una causa psíquica, y entonces de acuerdo a eso solo algunas son psicosomáticas. Nosotros, ¿qué decimos? En realidad nos gustaría tener otra palabra, pero no hay otra palabra, porque ya psicosomático ya son otra vez dos palabras. Pero pensamos que toda enfermedad se puede enfocar desde el punto de vista material, o sea, estudiarlo desde el punto de vista de la materia, y también en otro momento, porque en general no se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, ver qué es lo que le pasa al individuo y qué es lo que está expresando, qué sentimiento está expresando con ese síntoma. Y pensamos que las dos cosas juntas se complementan, enriquecen muchísimo y ayudan mucho a mejorar las enfermedades que tantas veces el paciente toma remedio y después le hace mal el remedio y después no se mejora y después tiene recaída, porque justamente creemos que si no tenemos en cuenta el aspecto anímico es mucho más difícil ayudar. Queridos oyentes, esta fue la primera transmisión. Esta transmisión va a quedar grabada en mi página, o sea, la pueden volver a escuchar, me pueden mandar comentarios o preguntas. Si ustedes tienen algún amigo o amiga que se quiere sumar, se puede sumar. La próxima va a ser el martes que viene a la misma hora, pero les pido por favor que siempre escuchen también estas primeras transmisiones, porque estas son muy importantes para después no mal entender lo que viene después. ¿Sí? Yo les cuento una pequeña anécdota antes de cortar. Cuando yo era muy jovencita y todavía empezaba con estas cosas, voy al hospital, quiero ofrecer un curso en el hospital de la maternidad acá de San Isidro. Tengo la entrevista con la doctora, la directora, y ella dice, pero ¿cómo? Me dice, para el doctor Quiosa, ¿todas las enfermedades son psicosomáticas? Y yo le dije, sí. Y me dijo hasta luego, porque ella entendió que para nosotros todos tienen una causa psíquica y no es así. Ahora cuando me preguntan, yo siempre digo, depende lo que se entienda bajo psicosomático. No sé si soy clara. Bueno, les agradezco mucho la presencia, la atención, espero que puedan volver a escuchar el martes que viene, y para mí es un gusto poder dar el curso, aunque sea así, ya que no lo puedo dar presencialmente en el círculo, y les deseo una muy buena semana y un muy buen fin de semana, que todavía estamos un poco lejos del fin de semana. Bueno, chau, chau, hasta luego, nos vemos.